¿Qué tal, Inges? Bienvenidos a esta nueva sesión de este mini curso de circuitos de corriente alterna y corriente directa. El día de hoy vamos a ver una teoría bastante importante e interesante para circuitos de corriente alterna. Recordarán ustedes que la corriente alterna, es expresada por una onda senoidal. Esto viene de que si nosotros graficamos esta función seno de x, nosotros vamos a tener esta gráfica que tenemos en pantalla. Se darán cuenta que tenemos un semiciclo positivo, un semiciclo negativo, el cual ya habíamos trabajado. Sin embargo, aquí una pregunta que siempre nos llegan a hacer, y es en relación a ¿de dónde salen los 127 volts de corriente alterna que nosotros obtenemos en la lectura cuando aplicamos el voltímetro a un tomacorrientes doméstico? O sea, ¿de dónde salen estos 127 volts de corriente alterna si nosotros, al observar la función senoidal, podemos darnos cuenta? Recuerden que en el eje de las X tenemos al tiempo, en el eje de las Y, vamos a tener nosotros al voltaje, ¿vale? Se darán cuenta que en este punto máximo vamos a tener un voltaje máximo, en este punto mínimo obviamente vamos a tener un voltaje mínimo, pero en cada uno de estos puntos que voy a poner aquí en nuestra curva, si se dan cuenta, nosotros tenemos voltajes diferentes, tenemos números diferentes. Entonces esta pregunta pues es muy válida: ¿de dónde salen esos 127 volts de corriente alterna si la respuesta no es lineal? Y la respuesta contundente a esta inquietud es la siguiente. Nosotros, cuando aplicamos el voltímetro lo que hace es obtener el área bajo la curva de esta integral definida, ahí en donde nosotros estamos leyendo el área de un ciclo completo. Recuerden que el ciclo completo es el que está conformado por un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Entonces todo este tiempo, que nosotros le llamamos periodo, pues nosotros ahí vamos a integrar, y nosotros le vamos a aplicar una función matemática que se llama la función RMS. Esta función es conocida también como el valor eficaz de un voltaje o de una corriente. Esto lo vamos a ver tanto en voltajes como en corrientes. ¿Y qué significa RMS? Bueno, en español es raíz cuadrático medio, en inglés es root mean square, y lo que hace entonces nuestro voltímetro es obtener el área bajo la curva y aplicarle esta función RMS. Si ustedes sacan el seno de 45, van a obtener el punto de la función RMS, que es 0.70, déjenme poner bien 70, 0.7071, aquí está, 7071, y ese punto 7071 va a ser crucial en todos nuestros análisis. ¿Por qué? Bien, ¿cuál es la fórmula que nosotros utilizamos para saber este voltaje que nos está dando nuestro multímetro? Bueno, pues les voy a decir. Sabemos que el voltaje RMS o voltaje eficaz es igual al voltaje máximo o al voltaje pico por el 0.7071. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje pico va a ser igual a el voltaje RMS o voltaje eficaz entre 0.7071. Dicho esto, si por ejemplo nosotros conocemos el voltaje RMS, que es la lectura que estamos obteniendo en nuestro hogar, que es 127 volts, podemos determinar cuál es el voltaje pico. Vamos a hacerlo a través de nuestra calculadora, y nuestra calculadora la tenemos aquí. Dijimos que es el valor RMS, que en este caso sería 127, entre 0.7071. Si se dan cuenta, nos da 179.6. Vamos a cerrarlo a 180. Entonces vamos a decir aquí que es voltaje pico es igual a, les voy a poner aquí 179.6, que es lo que nos salió,
pero yo le voy a poner aquí es similar, no me sale ese símbolo, ahí está, similar a los 180 volts, que es lo que vamos a estar manejando. Entonces, esto quiere decir que este punto que nosotros tenemos aquí, este punto, aquí nosotros vamos a tener menos 180 volts. ¿Por qué menos? Porque estamos en la parte negativa. En este cuadrante, si se dan cuenta, estamos de nuestro horizonte hacia abajo y del horizonte hacia arriba tenemos los números positivos, que quiere decir que en este punto yo voy a tener el 180 volts positivos. Es decir, en esta onda senoidal nosotros vamos a tener un voltaje pico-pico, ¿sí? Si se dan cuenta, de aquí hasta abajo, de 360 volts, pero este es un voltaje pico-pico. Esto es muy interesante porque seguramente varios de ustedes no lo sabían, no lo manejaban. Y de aquí viene otra interrogante que nos llegan a hacer, y es la siguiente. Generalmente cuando ustedes están haciendo la práctica de la fuente de alimentación, llegan a notar lo siguiente. Vamos a poner aquí nada más muy rápidamente la primera parte de esta práctica. Recuerden que tienen ahí su transformador. Después del transformador van a tener ustedes su puente de diodos. Y después del puente de diodos aquí van a tener su capacitor. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ya saben ustedes que todos los diodos voltean hacia la derecha. Y también de aquí nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que en la parte de arriba vamos a tener positivo y en la parte de abajo nuestro negativo. Algo que nos llegan a preguntar es ¿por qué? ¿Por qué? Si voy a poner un ejemplo. Si aquí yo estoy teniendo, por decir algo, no sé, 12 volts de corriente alterna, ¿sí? Déjenme poner bien estas letras. 12 volts de corriente alterna. Entonces, cuando ustedes rectifican esta señal, la pregunta es ¿por qué aquí les da un voltaje mayor? Que no son los 12 volts de corriente alterna. No sé, en este caso les puede dar o les va a dar algo similar a 17 volts de corriente directa. Y entonces me van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿el puente de diodos está amplificándome el voltaje o qué está sucediendo ahí? Bueno, vamos a explicarlo. Recordarán ustedes que cuando ustedes están manejando la corriente alterna y al rectificar, ustedes van a tener esto. Tienen el semiciclo positivo por la parte de arriba, el semiciclo positivo por la parte de abajo y así nos vamos. Y aquí, bueno, vamos a completar esta gráfica. En el eje de las X llegamos a graficar a nuestro tiempo. Y en el eje de las Y ya saben que estamos graficando a nuestro voltaje. Pero aquí una labor muy importante de nuestro capacitor, de este elemento que tenemos aquí, es que cuando llega al voltaje máximo, recuerden que el capacitor lo que hace es descargarse de manera exponencial, vuelve a cargarse y aquí otra vez donde detecta que hay una caída de voltaje se va a descargar y así sucesivamente. Aquí voy a aplicar mi borrador para que vean cuál es la respuesta de este circuito y entonces ustedes van a ver que les va a quedar algo similar a esto. Algo así le voy a poner así. Si se dan cuenta, cuando ustedes aplican esta ayuda de nuestro capacitor, ustedes tienen... déjenme poner mi... Ahí está. Listo. Aquí ustedes van a tener un valor mínimo, ¿sí? Y un valor máximo. Voy a ponerlo aquí con una línea. Un valor mínimo, un valor máximo. Y ahí van a tener un gap entre el mínimo y el máximo, ¿no? Porque nos está ayudando ahí el capacitor, que el capacitor está ayudando a que no se vaya este voltaje a cero de manera abrupta. Entonces, vamos a responder, ¿por qué aquí nos da 17 volts de corriente directa? Bueno, esto es fácil de explicar de la siguiente manera. Recuerden que cuando ustedes están trabajando con la onda completa, están sacando una función RMS. Y esta función RMS, cuando ustedes transforman a corriente directa, ya no existe. Aquí ya no podemos sacar un área bajo la curva, ya no podemos hacer esto. Entonces,
Lo que vamos a aplicar nosotros es la fórmula igualmente de voltaje pico o valor pico. En este caso el valor pico sería, de acuerdo a nuestro ejemplo, 12 volts de corriente alterna, ¿sale? 12 volts entre los 0.7071. Y vamos a ver cuánto nos queda esto. Fíjense, vamos a sacar 12 entre 0.7071. Y nos arroja un resultado de 16.97 volts. O sea, esto nos está diciendo que nuestro valor pico va a ser cercano a los 17 volts, 16.97 volts, que esto es muy similar a los 17 volts. Y aquí nosotros tenemos la explicación. Realmente no es que estén ustedes amplificando el voltaje, sino que en corriente directa ya estamos nosotros estabilizando esta línea. Y bueno, aquí viene la aplicación matemática. Y bien, también algo que nos llegan a preguntar es, bueno, a ver, ya me explicaste de dónde sale el 127, pero ¿y qué si yo quiero obtener el valor en algún punto, el que yo quiera en esta curva? Bueno, si ustedes quieren obtener el valor en cualquier punto de esa curva, entonces vamos a tener que echar mano de la siguiente fórmula. Voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a el valor pico o voltaje pico o voltaje máximo por el seno de omega t. Ahora, fíjense muy bien, aquí estoy diciendo omega, ¿sale? Esta omega hace referencia a nuestra velocidad angular, entonces esta fórmula nos puede quedar como V de t, o voltaje con respecto al tiempo, va a ser igual al voltaje pico por el seno de, ¿quién es la velocidad angular? Es 2pi por la frecuencia, y este tiempo nada más lo ponemos aquí abajo. Y esta fórmula es la que nosotros vamos a estar empleando para determinar el valor en cualquier punto de nuestra curva. Entonces vamos a aplicarlo de manera muy rápida en esta pequeña sesión. Y vean, tenemos nuestro semiciclo positivo, semiciclo negativo. Aquí está positivo, negativo. Y vamos a analizar esto muy rápido. La frecuencia que nosotros tenemos en Latinoamérica, comúnmente en nuestros hogares, es una frecuencia de 60 Hz. También lo pueden encontrar ustedes como 60 ciclos por segundo, CPS o Hertz. ¿Qué quiere decir esto? Que en un segundo se completan 60 ciclos completos, así como lo ven ustedes, 60 semiciclos positivos y 60 semiciclos negativos. Ahora, vamos a irnos aquí a la calculadora. ¿De cuánto es el periodo? El periodo va a ser el tiempo en el cual completamos un semiciclo positivo y un negativo. Entonces, aquí lo que hacemos entre un segundo, en un segundo se completan 60 ciclos, entonces dividimos 1 entre 60 y nos da este número que son 16.6666667 milisegundos, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todas las cifras significativas, cada una de ellas en esta operación, porque si no tomamos todas las cifras significativas, yo puedo preguntarles, a ver, vamos a obtener el valor en este punto, en el punto en donde tenemos la intersección, ¿no? Aquí donde deberíamos de tener un 0, si lo ven en la gráfica, geométricamente hablando, tendríamos ahí un 0, también igual en esta intersección debemos de tener un 0. A 3/4 partes de nuestra onda, aquí deberíamos de tener un menos 180 volts. Y a 1/4 parte de nuestra gráfica, aquí debemos de tener un número algo así como 180 volts positivos. Entonces, pues vamos a aplicar esta fórmula y nosotros vamos a determinar si está funcionando o no está funcionando. Obviamente ahorita lo vamos a hacer en estos puntos, para ver si estos números que estamos sacando de manera analítica pues son correctos, ¿no? Viendo geométricamente nuestra gráfica. Pero eventualmente ustedes van a poder sacar el punto en cualquier parte de la misma. Entonces vamos a obtener estos puntos. Y recuerden, siempre vamos a ocupar todas las cifras significativas.
Vamos a obtener primeramente nuestro voltaje. Miren, vamos a sacar nuestro voltaje a un cuarto de nuestro periodo, el voltaje a un medio de nuestro periodo y luego el voltaje a 3/4, déjenme poner bien este 3, voltaje a 3/4 de nuestro periodo y por último el voltaje a los 4/4 de nuestro periodo, es decir, ya cuando se completa totalmente la onda. Vamos a aplicar entonces esta fórmula. Miren, vamos a ver, en el caso de un cuarto sería, vamos a verlo aquí en la calculadora, vamos a ponerlo aquí set. Y ojo, aquí es importante que tengan su calculadora en radianes, por eso yo hice este cambio aquí a radianes. Miren, vamos a ponerle 180 volts, que es el voltaje pico, por el seno de 2pi por 60, ¿sí? Y aquí vamos a ocupar, vamos a hacer esta operación, 1 entre 60, lo estoy haciendo así para tomar en consideración todas las cifras significativas, y aquí lo voy a multiplicar por 0.25, que sería un cuarto de mi onda. Y como podrán darse cuenta, aquí el resultado nos está dando 180. Entonces, al cuarto de la onda tenemos 180 volts, es decir, aquí tenemos 180 volts y se podrán dar cuenta que estos 180 coinciden con lo que nosotros tenemos o habíamos analizado en nuestra gráfica. Bien, déjenme poner otro color nada más para ir dándole trazabilidad. Muy bien, entonces estos 180 volts coinciden con esto que tenemos acá. Muy bien, vamos a sacarla a un medio, o sea, a la mitad de nuestra gráfica. Fíjense, aquí en lugar de multiplicar por 0.25, vamos a multiplicar por 0.5 y estamos obteniendo un valor de 0, si se dan cuenta, 0. Entonces aquí vamos a tener 0 volts que coinciden plenamente con lo que nosotros ya habíamos analizado de manera geométrica en la gráfica. Vámonos a ver el resultado a 3/4, que sería 0.75. Si se dan cuenta, en 0.75 me está dando 180, pero negativos. Esta función senoidal, bueno, pues tiene esta característica, ¿no? Tenemos semiciclo positivo y semiciclo negativo. Entonces aquí tenemos menos 180, que también coincide con este punto de aquí. Y por último, a los 4/4, es decir, cuando se completa el tiempo de la onda, que es lo mismo que 160 por 1, o nada más dejarlo 1 entre 60. Listo. Y si se dan cuenta, nos da 0. Entonces aquí nosotros confirmamos, aquí nos está dando también 0 volts. Y esto es totalmente idéntico a lo que tenemos en nuestra gráfica. Bien, pues esta es la sesión del día de hoy. Es muy importante que ustedes conozcan estos conceptos básicos. Y bueno, pues la próxima sesión ya vamos a estar abordando circuitos de corriente directa. Vamos a explicar lo que es el circuito serie y sus generalidades, el circuito paralelo y sus generalidades. Y también vamos a estar explicando lo que es los circuitos en configuración delta y estrella, que también en delta y estrella es muy importante que ustedes adquieran este conocimiento, estas habilidades de análisis, porque son configuraciones que vamos a ver no solamente con elementos resistivos, sino que también los vamos a ver nosotros cuando veamos motores o cuando veamos circuitos trifásicos en sus conexiones delta o estrella. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.